noches, y para evitar que en efecto nos agarre la noche, vamos a empezar nuestra mesa final, que no pretende ser ni mucho menos una mesa de conclusiones, sino de aproximaciones al tema que nos convocó y a lo que podríamos llamar una agenda para seguir reflexionando y interactuando y debatiendo sobre la cuestión social y el más allá de la crisis en la globalización que nosotros hemos identificado como el de un nuevo estado de bienestar, capaz de modular las tensiones y contradicciones que emanan de un mundo que difícilmente podemos imaginar como un mundo que regrese de la globalización, sino más bien que tendrá que avanzar y plantearnos y plantearse pues nuevos términos de relación dentro y entre las naciones mientras éstas existen. Y entonces el gran desafío es imaginar formas institucionales y políticas que les permitan a los estados nacionales capear las tormentas que yo pienso son interminables de esto que llamamos la globalización, cumplir con sus obligaciones básicas de seguridad de los ciudadanos y de protección consecuentemente de los ciudadanos, y al mismo tiempo de avanzar en la definición de nuevas coordenadas para el mundo global y para las naciones que lo constituirán. Y repito, aquí nosotros pensamos que el mejor camino para esta redefinición de las coordenadas globales y de las coordenadas nacionales, es la de imaginar un estado de bienestar para las naciones y para el mundo. Doy la bienvenida a nuestro estimado amigo Javier García Diego, quien es el presidente del Colegio de México y que habíamos convenido con él que presidiría nuestra última mesa, un discípulo y amigo de él, el casi extinto doctor Lomelí, que ayer estaba en esa circunstancia. Me dijo, Javier, que no estaba seguro de que tú pudieses venir porque tú estabas en una circunstancia parecida. Y es que acabo de llegar de Europa hace un rato. Ah, bueno, ok. Entonces, pues muy bienvenido, Javier. Te adelanto, el propósito de esta sesión, como les decía a los amigos y colegas, no es pretender sacar ninguna conclusión, sino visualizar aproximaciones y agendas de futuro trabajo en esta materia que nos convoca. Y para eso le pedimos a la doctora Celia Leza Kertseneski, de la Universidad Federal Fluminense, coordinadora del Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo, y autora de un importante libro cuyos avances a mí, y entre otros, me tocó comentar aquí en México hace unos meses, que se llama El Estado de Bienestar en la Edad de la Razón. Yo le pedí que, bueno, habiendo escuchado estos 2 días de reflexiones sobre los aspectos básicos de los derechos fundamentales de los mexicanos ahora establecidos en la Constitución, nos ayudara precisamente a tener este intercambio final, ofreciéndonos pues su visión de lo que está hoy en discusión en la materia
en el mundo desde el Brasil. Iniciamos nuestro trabajo examinando una comparación de dos experiencias de transformación capitalista, como les llamamos nosotros, en los extremos, no solamente geográficos del continente, de la región, sino también de alguna manera en los extremos también de las transformaciones. Examinamos el caso de Chile, gracias a la presentación del doctor Solimano, y examinamos el caso de México gracias a la presentación de Jaime Ross. Y de ahí en adelante seguimos con los temas básicos de la justicia social, los derechos fundamentales. Si me dejas tomar unos minutos. Sí, y entonces, bueno, te estoy poniendo antecedentes nada más. Sí. Entonces escucharíamos a Celia, y luego cada uno de los aquí presentes daría su opinión para pues, terminar más o menos pronto y evitar que la noche caiga sobre nosotros. Ok, te escuchamos. Muy buenas tardes. Efectivamente, Leonardo Lomí me dijo que si podía estar con ustedes hoy en la tarde. Me dijo que a moderar la mesa. Le dije, si está Rolando es imposible moderar. O sea, así que prefiero que le pongas otro nombre a mi participación. En realidad, lo que me motiva a estar aquí es lo siguiente. En el 2010, el bicentenario y el centenario, el Colegio de México decidió, además de participar en algunas cuestiones netamente históricas, bueno, rehicimos la historia general de México, rehicimos la historia mínima, la convertimos en muchos productos. Se hizo un cómic de la historia mínima de México, se hizo un programa de televisión, ahora a lo mejor nos vamos a unas cápsulas televisivas, pero en fin, también sacamos la historia general, bueno, la nueva historia general, pero sobre todo sacamos una colección de 16 gruesos tomos que se llamaba Los problemas, grandes problemas nacionales o algo así. Es muy triste saber que los grandes problemas nacionales pues eran una colección enorme y lo que nos faltaba, o sea, nada más lo atendimos desde la perspectiva del colegio. Nos faltaban las cosas, por ejemplo, que la UNAM puede dar, ingenierías, cosas médicas, en fin, ¿para qué les digo a ustedes? Ese libro se puso en versión electrónica y a la fecha lleva 30 millones de consultas, lo cual quiere decir que hay mucho interés sobre estos grandes problemas nacionales. Y hace unos meses le propusimos al rector Narro pues establecer una especie de seminario conjunto que entre la UNAM y el colegio pues atendamos estos problemas. Repito, la UNAM pues tiene mucho más que aportar, tiene cobertura de una temática mucho más amplia. Ya salió el primer producto, que es un libro de Jaime Ross precisamente, pero lo que quisiéramos es invitarlos a ustedes. Yo veo la lista de los participantes y digo es que de cada uno de ellos podría salir un tomo sobre algún problema nacional, pues qué es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, no tanto las celebraciones, sino realmente analizar qué está pasando en este país. Dicho esto, pues tú me dirás, Rolando, ¿y ahora qué sigue? Presídenos. No, pues ya mejor. Vamos a pedirle a Celia Leza que inicie el intercambio. Yo les voy pasando estos libros a cada uno y los que sobren, por favor, como decían en México, el first come, first serve. Tú ya lo tienes. Y además estoy medio esquizofrénico porque no veo a Humberto Muñoz, María Luis, por ahí me lo encontré. Humberto Muñoz estuvo en la mañana y suponíamos que iba a estar en la tarde, pero bueno, no ha llegado y sí queremos pues darle curso al asunto. Muy bien, adelante. Muy bien, Celia, pues te escuchamos. Por favor. ¿Dónde tú quieres? Y no te avisaron que llegaba 10 minutos tarde. Vengo de una reunión en el fondo, bueno, para que te Bueno, buenas noches. El título de mi ponencia es Estado del Bienestar, Quo Vadis. Brasileños suelen disfrazar el defecto imperdonable de no hablar español con lo que consideran una gran virtud, el hecho de que el idioma portugués tiene más fonemas del español. Así creemos que somos capaces de simular los sonidos del español y los mezclamos con palabras en portugués sin grandes preocupaciones. Al mismo tiempo, nos creemos capaces de entender el español hablado. Gracias a estas ilusiones, siempre estamos posponiendo la iniciativa de aprender a hablar español decentemente.
seguimos dependientes de la indulgencia de nuestros interlocutores de idioma hispánico con nuestro portuñol precario. Así que, como buena brasileña, les pido disculpas y les doy las gracias. Me gustaría empezar dando las gracias al profesor Cordera por la amable invitación y decir lo honrada que me siento de volver a esta importante universidad y aún más por vía del notable grupo de colegas que se dedican a los estudios de desarrollo. Creo que unir la reflexión teórica sobre el desarrollo con la de los instrumentos y cuestiones prácticas es uno de los más grandes retos para los intelectuales públicos de nuestra región. Mi contribución será reportar y transportar para nuestra región de manera totalmente especulativa análisis y evidencias sobre el estado actual y las perspectivas del estado de bienestar. En cuanto a las perspectivas, es un ejercicio en el campo de las posibilidades, no en el campo de las probabilidades y mucho menos en lo de las certezas. Y ciertamente un ejercicio condicionado por mis referencias normativas y lecciones políticas. Teniendo en mente estas advertencias, mi presentación seguirá la siguiente secuencia de problemas. En primer lugar, voy a discutir el contexto de los nuevos riesgos sociales y a continuación voy a tratar de sistematizar las respuestas imaginadas en los países desarrollados a estos nuevos riesgos. En la tercera parte voy a destacar una respuesta específica, la agenda socialdemócrata, para enseguida plantear cuestiones de viabilidad política de esta agenda. En la última parte voy a presentar algunas ideas sobre posibles aplicaciones en América Latina. La exposición pone de relieve, digamos, la parte ascendente o optimista del estado de bienestar, sin embargo, haciendo caso omiso de los enormes peligros que lo rondan desde siempre. Con las transformaciones estructurales de las últimas décadas, un nuevo escenario de riesgos sociales se presentó, riesgos a los cuales están expuestos individuos y grupos por cuenta de la forma particular de organización de la sociedad en la que viven. Estos nuevos riesgos dejan atrás el viejo escenario de las contingencias que han motivado el estado de bienestar del posguerra. Tres áreas principales de cambio son el mercado de trabajo, la demografía y la composición de las familias. Los mercados de trabajo polarizados, con altos premios para la calificación y penalidades para la ausencia de ella, inestables, precarios de estos tiempos, ofrecen empleos de bajos salarios temporales sin protección, cuando no desempleo persistente y exclusión social permanente. Desacoplados de la protección tradicional, social tradicional, que estaba diseñada para el trabajo industrial, estos trabajos han dejado a muchos trabajadores sin acceso a derechos sociales y garantías de bienestar mínimo. En cuanto a la demografía, las últimas décadas han sido testigos de la aceleración del envejecimiento de la población, con el aumento de la esperanza de vida y el descenso de las tasas de fecundidad, con ella el fantasma de la subida de las tasas de dependencia, es decir, una población económicamente activa relativamente menor deberá mantener una relativamente mayor población inactiva. Además, sigue creciendo la demanda de cuidados y de la salud. Hubo cambios profundos también en las familias, que eran los reservatorios tradicionales de cuidado, con la proliferación de familias no tradicionales, especialmente uniparentales o sin hijos, y un aumento significativo del empleo femenino. Estos factores interactúan para formar un escenario preocupante que señaliza al menos dos problemas. Primero, la incapacidad del mercado de trabajo y las familias de suplir las necesidades de bienestar y la disfuncionalidad del estado de bienestar para desencadenar respuestas automáticas, ya que estaba diseñado para un contexto de ausencia de cualquier solución posible dentro de la esfera de actuación del Estado, ya financieramente muy maltratado, lo que representaría una victoria para los defensores de la retirada del Estado en dirección a la mera constitución de una red de protección social mínima, es decir, el fin del estado de bienestar. Bueno, en estas mismas décadas, desde los 80, todavía, la predicción del fin del estado de bienestar no se materializó. Por el contrario, siguió aumentando el gasto social en los países desarrollados. Los datos recientes de un trabajo de la OECD de 2012 muestran que después de la crisis, entre 2007 y 2012, el gasto social como proporción del PIB se incrementó en 3 puntos porcentuales en el promedio de la OECD, con un crecimiento del 10% en términos reales,
mostrando un comportamiento contracíclico. Especialmente notables fueron el ketchup de la Corea, con 27% de crecimiento real en este periodo, y la retracción griega de 14% en términos reales. Pero la mayoría de los países, desarrollados registraron un crecimiento de al menos un 6% en términos reales. En la crisis, este comportamiento expansivo se explica por el gasto con protección social adicional, a la luz de las nuevas vulnerabilidades. Todavía, considerando la longue durée, es decir, desde la década de los 80, la tendencia al alza en el gasto se produjo más bien por el aumento inercial de la demanda de pensiones, salud y desempleo, pero también debido a nuevas iniciativas. Se sabe, sin embargo, que el comportamiento del gasto no es la única variable relevante. Su composición es crucial para entender la calidad de la intervención pública. En ese sentido, otra predicción que fue falsificada igualmente, era que el estado de bienestar europeo convergiría al tipo liberal, con énfasis en las transferencias focalizadas en los pobres. En realidad, se ha producido una convergencia entre los años 80 y 2008, fue hacia el gasto, el aumento del gasto en servicios, como ustedes pueden ver en esta figura. El único conjunto de países que aumentó sus gastos con políticas focalizadas en la pobreza entre los desarrollados han sido los países de la familia anglosajónica. Los otros aumentaron mucho sus gastos sociales, como composición del gasto total, los gastos en servicios sociales. Sin embargo, los estados de bienestar avanzados han sido objeto de reformas y estas representaron, por un lado, la intensificación de la individualización de los riesgos sociales, pero por otro, también el avance del Estado en zonas tradicionalmente relegadas al ámbito familiar. En general, se puede decir que los países desarrollados han incorporado un nuevo principio a su estado del bienestar tradicional, el principio de activación, es decir, el énfasis en las intervenciones para mejorar la participación de la población en edad de trabajar en el mercado laboral. La expectativa era reducir los costos y aumentar los ingresos públicos. Estas intervenciones, que se han ampliado desde la década de los 90, junto con las reformas en la seguridad social, han sido objeto de críticas por la creciente individualización de los riesgos a través, por ejemplo, de la remercantilización del bienestar, con la reducción de las tasas de reemplazo, la reducción del periodo de beneficios, los copagos, y mediante la introducción también del workfare, que es una condicionalidad de trabajo para recibir beneficios. Sin embargo, los diferentes éxitos de los distintos países en términos de empleo, empleo femenino, empleo de las personas mayores, reducción de la pobreza y la desigualdad, autorizan y más que eso recomiendan el análisis de casos a través de la lente de los regímenes de bienestar y sus economías políticas particulares.